El trabajo que vamos a presentar se titula Percepción del concepto error en producción escrita en estudiantes de francés lengua extranjera. Participantes: Iván Pérez Morales, María Eugenia Olivos Pérez y Stephanie Marie Brigitte Wazan. Tuvo un inconveniente, una urgencia y no puede acompañarnos en este momento, pero es también participante en este trabajo. Somos todos de la Universidad Autónoma de Puebla. La investigación nace de la curiosidad de saber de qué manera los estudiantes de la licenciatura en enseñanza del francés, futuros profesores de francés, conciben el error y la falta en la producción escrita desde un nivel intermedio de lengua extranjera y de qué manera se sirven para reconocerlos. Esto es importante en el campo en el que nos desenvolvemos, ya que los encuestados se encuentran en desarrollo de la interlingua y la metarreflexión puede ayudarlos tanto a mejorar su propio nivel de aprendizaje como, en el futuro, ayudar a sus estudiantes a servirse del mismo o de los mismos para su propio proceso. Para poner luz sobre los resultados obtenidos en esta investigación, partiremos de la definición de error y de falta. Son variadas las definiciones de estos conceptos. Por ejemplo, se considera falta a lo que va contra la norma u al olvido de la misma, mientras que el error se asocia al desconocimiento de la norma. Estas definiciones son propias al terreno de la didáctica en lenguas extranjeras, donde el aprendizaje es cíclico y necesariamente redundante. Por tanto, la actualización o conocimiento de la norma ayuda a la construcción del sistema lingüístico en un andamiaje constante. Para Jean-Pierre Cuc, el error es una etapa de estructuración progresiva de la interlengua, como dinámica de ayuda a la apropiación del sistema. Es decir, la aparición y reflexión del error es un apoyo en el entendimiento del sistema lingüístico. En el mismo sentido, la falta también es un apoyo en el aprendizaje. Para poner luz sobre los resultados obtenidos en esta investigación, partiremos de la definición de error y falta. Son variadas las definiciones de estos conceptos. Por ejemplo, se considera falta a lo que va contra la norma o al olvido de la misma, mientras que el error se asocia al desconocimiento de la norma. Estas definiciones son propias al terreno de las lenguas extranjeras, donde el aprendizaje es cíclico y necesariamente redundante. Por tanto, la actualización o conocimiento de la norma ayuda a la construcción del sistema lingüístico en un andamiaje constante. Para Jean-Pierre Cuc, el error es una etapa de estructuración progresiva de la interlingua como dinámica de ayuda a la apropiación del sistema, es decir, la aparición y reflexión del error es un apoyo en el entendimiento del sistema lingüístico. En el mismo sentido, la falta también es un apoyo en el aprendizaje, aun cuando desde el enfoque tradicional se consideraba negativamente. En el enfoque comunicativo se valora de manera positiva, pues detona la actualización de la norma, ayudando al estudiante a consolidar su propio aprendizaje. En cuanto a la metodología, se utilizó metodología mixta. La investigación se realizó en el segundo semestre del 2020, por lo que algunos resultados tienen por contexto el confinamiento. Se envió la invitación a responder un cuestionario de 31 preguntas abiertas y cerradas, vía WhatsApp a estudiantes de nivel intermedio, 2 grupos de cuarto semestre y 3 grupos de tercero. Sin embargo, de los aproximadamente 100 alumnos convocados, solo 44 quisieron participar en la investigación. Se consideró tomar este nivel de lengua porque los informantes ya cuentan con el conocimiento básico de la lengua extranjera, así como con nociones de didáctica de lenguas, lo que les permite reflexionar en su propio aprendizaje. El cuestionario contó con preguntas abiertas y cerradas y abarcó los siguientes ejes. Identificación de la noción de error y falta. Identificación de error y falta en una muestra. Importancia didáctica de su reconocimiento. Estrategias aplicadas de mejora personal. Cedo la palabra a Iván Pérez Morales, quien ha sido el investigador más comprometido en este trabajo. Él hablará de los resultados. Continuando,
Resultados sobre la definición de error. Después de haber hecho la encuesta, podemos dividir los resultados en 4 categorías. Primera, responsabilidad en aprendizaje, es decir, los errores por su autoaprendizaje. Segunda categoría, causas lingüísticas. En otros términos, los errores que son cometidos por otras lenguas. Tercera categoría, causas metodológicas, definición que abarca el área de cómo se aprende. Cuarta categoría, tautologías. Estos alumnos definen el concepto error con la misma palabra de la pregunta. Podemos observar que en la primera categoría, con el 42%, los entrevistados afirman que el concepto error es un aprendizaje incorrecto y con el 22% la falta de aprendizaje. Ellos relacionan este término con la categoría de responsabilidad en aprendizaje, porque toman el error como conocimientos que no son adecuados, pero que es el aprendizaje de sí mismos y no es culpa del maestro. En la categoría de causas lingüísticas, un 8 y un 5% definen el error como errores por causa de otras lenguas. Es decir, que definen el error como palabras que vienen de la lengua materna, que en este caso es el español. En las dos últimas categorías, podemos observar que los alumnos definen el error como una metodología de aprendizaje y otros relacionan la definición de error con la categoría de la tautología, es decir, que definen el concepto tomando palabras de la pregunta. Ahora pasamos con resultados de falta. Ahora, con los resultados de falta, podemos observar que el 24% afirma que es un aprendizaje no adquirido y un 22% la falta del saber, lo cual deducimos que en el nivel intermedio de la licenciatura en enseñanza del francés, los alumnos, futuros profesores de francés, no hacen la diferencia entre error y falta, porque como vimos en las definiciones de error anteriormente, los porcentajes más altos de error y falta, los entrevistados tienen la noción de respuesta similar entre estos dos conceptos, porque las respuestas dan a entender que hay ausencia de aprendizaje. Ahora bien, continuando, pasamos con causas por las cuales los alumnos cometen errores en francés. De acuerdo a los resultados, los entrevistados mencionan con un 24% la falta de estudio personal como la principal causa de los errores. Enseguida tenemos con un 17% el factor de olvido de reglas gramaticales, lo cual es muy importante para el aprendizaje correcto de la escritura francesa. Y con el mismo porcentaje, la distracción. Esto quiere decir que los alumnos, al estar redactando un texto a causa de una distracción, ellos pueden cometer un error por el simple hecho de no poner atención a lo que se está haciendo. Además, con el 11%, la interferencia del español en el aprendizaje es uno de los factores principales para cometer un error en un escrito de lengua francesa, ya sea por las similitudes que presentan en cierto léxico, por la estructura gramatical o por el simple hecho de tener la misma pronunciación. Por otro lado, tomando los porcentajes bajos, la complejidad de la lengua francesa no es factor para cometer un error, ni la carencia de una metodología de aprendizaje, entre otras. Continuamos ahora con
Sugerencias para mejorar la redacción en francés. Según la encuesta, los alumnos afirman que con un 14% leer en francés, ya sea libros, revistas, cuentos, etc., es importante para ir perfeccionando la redacción. Enseguida, con un 10% afirma que practicar en otra clase, aparte de la lengua meta, francés, es una ventaja para tener una buena redacción, ya que la práctica te lleva a retener mejor las estructuras aprendidas. Y con el mismo porcentaje, los alumnos afirman que tomar más cursos en francés es de suma importancia, ya que un profesor les ayuda a mejorar sus escritos. Por otro lado, tomando en cuenta los resultados, si tomamos un porcentaje bajo, nos damos cuenta que con el 4% de entrevistados afirma que aprenderán conforme vayan avanzando, lo que podemos decir que ellos tendrán una conciencia con lo que es la práctica y además una posición cómoda en el futuro. Dándole continuidad, continuamos con conclusiones de causas por las cuales los alumnos cometen errores en francés. En primer lugar, tenemos la falta de estudio personal, por lo que ellos no hacen ejercicios en línea o a mano, no revisan las notas hechas en clase y sobre todo no hacen tarea. Todo esto es de forma autónoma, no del maestro, es decir, que el maestro solo los ayuda a corregir. En segundo lugar, tenemos la distracción, es decir, que por problemas familiares o personales, ellos piensan en sus problemas y no a lo que se está viendo o haciendo en clase. Además, en la actualidad, es decir, con las clases en línea, los ruidos de la casa, de los ambulantes, entre otros, hacen que el alumno no escuche y se distraiga con facilidad. Otro es cuando estamos en clase presencial. Los ruidos de los alumnos que están fuera del salón o por ruidos exteriores de ambulantes o ambulancias, que son ruidos muy graves, hacen que el alumno se distraiga con facilidad. Finalmente, el tercero, el olvido de reglas gramaticales, ya mencionados anteriormente, que es un factor interesante por el cual los alumnos cometen errores. Estos pueden ser en los modos verbales, estructuración de oraciones simples o compuestas, o el simple hecho de no poner acentos en las palabras que lo llevan. Conclusiones de sugerencias para mejorar la redacción en francés. En conclusión, podemos afirmar que leer libros en francés ayuda a mejorar la redacción en la lengua extranjera y estos pueden ser cuentos o revistas, novelas, entre otros, lo cual los alumnos son quienes ya se dieron cuenta que es necesario leer para aprender un nuevo idioma y ya no es necesario que el maestro les esté diciendo o aclarando que leer es de suma importancia para dominar la escritura de la lengua francesa. Enseguida, practicar en otra clase parte de la lengua meta, francés, es importante, ya que uno desarrolla el léxico correcto en cada área. Por ejemplo, en la materia de investigación, el alumno puede desarrollar un léxico científico y en la materia de cultura general de Francia o de países francófonos, desarrollan el léxico cultural, como son las expresiones idiomáticas. Y finalmente, tomar más cursos en francés es necesario para perfeccionar una lengua en escritura o lectura,
Esto quiere decir que los alumnos buscan la ayuda de un profesor para que sean orientados. Muchas gracias por haberse interesado en este trabajo. Dejamos la información de los participantes. La verdad es que sería muy interesante si estudiantes de otras universidades interesados en el mismo tema, pues se pusieran en contacto para ver, hacer, no sé, trabajos comparativos o para que se retroalimente el trabajo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.